La historia de Belicena Vilca no es una historia de prensa rosa, tampoco una narración ficticia. Aquí se explica la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, concretamente desde la Atlántida hasta nuestros días. Nos cuenta el gran engaño en el que hemos vivido la humanidad, sometida a las potencias del mal. En este libro encontraréis respuesta a las múltiples preguntas que os podéis hacer y también os da las claves para salir del gran engaño y poder volver al origen, vuestro origen espiritual. Hola amigos, aquí estamos ya en el 8º día. En este día Belicena nos va a hablar básicamente de geografía e historia. Y os preguntaréis, ¿por qué geografía e historia en un libro que es mágico o espiritual? Pues porque estamos hablando de una guerra, donde tenemos que saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de dos pactos, el pacto de sangre y el pacto cultural. Entonces habrá que saber quién pertenece a un bando y quién pertenece a otro. He dicho geografía e historia. La geografía pues respondería a la palabra ¿dónde? ¿Dónde se ubican esos pueblos? La historia, ¿cuándo? Pues os digo que en este día de hoy Belicena se remonta al siglo VIII antes de nuestra era, es decir, hace 8 siglos antes más los 21, es decir, ¿cuántos son? 21 más 8 son 29, ¿no? Bien, pues lo dicho, la clase de hoy básicamente va a consistir en una lección que nos da Belicena, que hace una revisión donde nos podemos llevar alguna que otra sorpresa con respecto a quién es quién. Aparecerán los lidios, los etruscos, los pelagos, muchos pueblos que no sabemos quiénes son, pero al final, cuando lleguemos al final, ya sí que lo vamos a tener claro. He dicho historia, ya he dicho que Belicena empieza en el siglo VIII a.C. Ya os digo que en ese siglo el rey Sargón de Asiria expulsó por primera vez a los golems de su tierra, de Asiria, para que se os vaya ya quedando algo, y entonces ya pues ellos se fueron hacia el oeste. Los golems, los judíos, es lo mismo. Y la segunda pregunta que hay que cuestionarse, pues la geografía. ¿Dónde? Pues vamos a empezar por ahí, vamos a empezar ubicándonos en un mapa de la zona en concreto de la que vamos a hablar y luego ya iremos adentrándonos ahí, iremos hablando con más detalle. Y lo dicho, en esta introducción ya dije lo básico, así que vamos a empezar a ver lo que es la geografía. Venga, vamos a ver un mapita. Aquí tenemos el mapa de los 5 continentes. Esto es América, África, Asia, Oceanía y aquí está Europa. Pues nos vamos a centrar aquí, en esta zona. España, Italia, Grecia. Y esta pequeña zona de tierra que sale aquí, de Asia, se llama Asia Menor. Este es un enclave súper importante. Aquí abajo se ve un trocito de lo que es África. Ahora vamos a ver esto ya ampliado en otro mapa. Aquí tenemos un mapa del siglo VIII a.C. Mirad, esto se llama Asiria, esta zona de aquí. Al norte está Escitia. Toda esta zona es Galia, que comprende diversos países actuales de Europa. Esta parte de aquí que está en amarillo, que es el noroeste francés, se llamaba Armórica. Hispania,
Aquí en África, esta ciudad es súper importante, es Cartago, porque es una ciudad cartaginesa. Ya luego explicaré esto. Aquí tenemos lo que es Italia, Britania, las Islas Británicas, antes se llamaban Britania, y esto es Hibernia, que es Irlanda actualmente. Vamos a pasar ahora aquí, hacia la zona de Asia. Esto de aquí es Asia y esto es África. Lo que separa Asia de África es esto, es el Mar Rojo. Y este cuadradito de aquí es la península del Sinaí. Ahí hay mucha historia, mucha guerra, muchos problemas que ya se irán hablando. Esta zona de aquí se llama Fenicia, es otro enclave súper importante, puesto que de aquí parten los golems, de toda esta parte de aquí entran los aliados del pacto cultural. Y dos ciudades importantes en Fenicia son Tiro y Canaán. Aquí tenemos otro mapa, es el mismo de antes, pero me he centrado en el mar, lo que está así en azul. Todo esto es el mar Mediterráneo, esto no, esto es el mar Negro, esto es el mar Mediterráneo. ¿Veis? Aquí está Asia Menor, que antes le llamamos Asiria. Y aquí hay una ciudad muy importante, que es Lidia. Bien, vamos a hablar de los pelasgos en este mapa. ¿Quiénes son los pelasgos? Pues esto viene de una palabra griega, piélago, significa mar, pelasgos, pueblos del mar. ¿De qué mar? Del Mediterráneo. ¿Y qué es el Mediterráneo? Este mar, pero, el Mediterráneo tiene algunos mares secundarios, que son los que están pegaditos a las costas. El mar Egeo, pegadito a Asia Menor y a Grecia, entre Asia Menor y Grecia, el Egeo. Italia está rodeada de tres mares que son el Tirreno, el Jónico y el Adriático. Pues bien, ¿qué nos dice Belicena? ¿Quiénes eran los pelasgos? Dice, los pueblos que estaban asentados en las costas del Mediterráneo, Asia Menor, Egeo, Tirreno, y ahí llega. Es decir, que los pueblos pelasgos son los pueblos del Mediterráneo oriental. De hecho, en el siglo IV, posteriormente, los griegos fueron los que pusieron este nombre. Son aquellos pueblos provenientes del mar oriental. Los pueblos pelasgos son estos. En el siglo VIII a.C., el rey Sargón de Asiria expulsa a los golems de Asiria y llegan a la península ibérica pasando antes por Escitia. Seguidamente también los golems, los de Tiro, ahora de Tiro, reclutaron un ejército para invadir también a la península. Fue entonces cuando los íberos solicitaron ayuda de los lidios, pueblo pelasgo, y simultáneamente otros pueblos pelasgos se asentaron en Galia e Italia, conocidos como etruscos, truscos, ruscos, tirrenos, rasenos. Nos habla también Belicena de los escitas, pero ya en el siglo VI a.C., es decir, después. Daros cuenta que estamos antes de Cristo y los siglos corren después. Los escitas en el siglo VI llegan a la península y luego Belicena va al siglo IV y dice que ahí se produce una expansión de la colonia fenicia de Cartago en la península. Voy a decir algo de esto. Cartago fue fundada por los golems de Tiro, pero antes, mucho antes del siglo VIII, antes, en el siglo IX, es decir, ya estaba ahí, antes del siglo VIII, antes de todo esto. Entonces, en el siglo IV se expande la colonia fenicia de Cartago por la península y los golems terminaron por ocupar Hispania, Hibernia, Britania,
Armórica, noroeste de Francia, la Galia, que son Francia, Bélgica, oeste de Suiza, norte de Italia y algo de Alemania. Todo eso. Es decir, que en el siglo IV antes de Cristo, toda esa parte de Europa estaba ya invadida por los golems. Y ahora Belicena se centra en Hispania y nos habla ya de nuestra era, se va a la Edad Media, al siglo XVI de nuestra era. Dice que los señores de Tarsis vivían con gran esplendor, aunque los fenicios tenían ocupada la ciudadela, pero habían llegado a un acuerdo en que ellos, los señores de Tarsis, gobernarían un país tranquilo y los fenicios monopolizarían el tráfico de mercancías. Verás, todo esto era en Tarsis, vamos a volver a ver Tarsis. Esto era España, que está en Andalucía. Andalucía es el sur de España. Y nos centramos ahora en la ciudad de Huelva para llegar a Tarsis. Ahí, Tarsis, ¿veis? Estaba la Sierra Catochá, estaba el río Odiel y el río Tinto. Y hasta aquí está la lección de geografía. Posteriormente vamos a pasar a ver lo que es el glosario. Pasamos a ver el glosario de los pueblos y enclaves geográficos de los que nos habla Belicena y ya seguro que nos va a quedar todo muy clarito. Venga, vamos a verlos. Mirad, para que os hagáis una idea, vamos a empezar por aquí. Yo he puesto el enemigo. Vamos aquí al final. El enemigo son los golems. Golem es sinónimo de judío, de cananeo, de pueblo de Israel y de los hebreos. Eso ya tiene que ir quedando clarito. He puesto entre paréntesis los púnicos y los fenicios. Fenicio y púnico es lo mismo. De hecho están las guerras púnicas, que es contra los fenicios, o cartagineses, que es lo mismo. Bueno, también son palabras sinónimas. Lo que pasa es que estos engloban pueblos, pero básicamente es el enemigo. Entonces he puesto aquí, refiriéndome a los golem, encarnizados enemigos de los íberos, descendientes de la raza roja de la Atlántida, adheridos al pacto cultural. Venimos aquí. Rey Sargón de Asiria, en el siglo VIII a.C., expulsa a los golem que van a la península ibérica. Venimos aquí, los pelagos. Pelasgus es una palabra que significa mar, latina, que viene de otra griega, pelasgus igual, que significa mar, es decir, que etimológicamente es un conjunto de pueblos del mar. ¿De qué mar? Pues del Mediterráneo. Vamos a venirnos aquí arriba, aquí hemos visto la etimología. Bueno, vimos que los lidios eran un pueblo pelasgo que partió hacia Tarsis y que eran antepasados de los íberos, pero que por influencia del pacto cultural afirmaban ser descendientes del rey Manes, pacto cultural, y terminan aliándose con sus antepasados íberos. Dijimos que simultáneamente a que pasó esto, otros pueblos partieron hacia la Galia e Italia, otros pueblos pelasgos, quiero decir, llamándose allí, en Galia e Italia, etruscos, ruscos, racenos, tirrenos. Es decir, que etruscos, ruscos, racenos, tirrenos son pueblos pelasgos que partieron hacia Galia e Italia. Lidios, pueblo pelasgo, antepasados o antiguos familiares de los íberos, pues partieron hacia Tarsis. En resumen, viene a ser esto. Vamos a ver ahora otra cosita ya. Los vitriones, llamados también betriones o geriones. ¿Quiénes son los vitriones? Es un pueblo único que había en la Atlántida,
que estaba formado por 3 pueblos, los íberos, los vascos y los pelasgos. De los íberos ya hemos hablado y seguiremos hablando. De los pelasgos acabamos de hablar. Los vascos, ¿quiénes eran los vascos? Pues son estos, aquí están, vascos. Pueblo de sangre muy pura que muy pronto traicionó el pacto de sangre y lo pagarían muy caro. Voy a decir una cosita mitológica de los vitriones. Los vitriones, mirad. En mitología griega, ese pueblo único, formado por, hemos dicho, pelasgos, íberos y vascos, está representado por el gigante Gerión, que tiene 2 piernas, un origen común, y 3 cuerpos, su escisión. Aquí está representado, mira, gigante Geriones, un tronco común y los 3 cuerpos que representan a los pelasgos, a los íberos y a los vascos. Termino hablando ya de Cartago. Es una ciudad correspondiente a la actual Túnez. Cartago fue fundada por los fenicios de Tiro en el siglo IX a.C. Los cartagineses, es decir, los habitantes de Cartago, se expandieron por la península ibérica y dieron nombre a la ciudad actual de Cartagena. Y bien, ya hemos visto el glosario referido a pueblos y enclaves geográficos. Os digo que paralelamente a todo esto, Belicena Vilca va añadiendo alguna que otra ramificación donde va metiendo algún dios, es decir, palabras relacionadas con el nuevo conocimiento que nos va transmitiendo. Entonces vamos a ver el glosario ya referido a estas palabritas. Vamos a verlo. Bueno, esto ya va a ser más relajadito. Aquí vamos a ver ya algunas palabras relacionadas con el nuevo conocimiento que se nos está transmitiendo. Vamos a verlas. Venga, me vuelvo hacia la pizarrita. Mirad. Aquí sale el Uno, el dios Uno, que es un dios macho que incluye todos los nombres de Dios. Desprecia a las diosas y a la mujer también. Imponía la sodomía ritual y el onanismo. Huevos de serpiente, ¿qué son? Pues son piedras de Venus, pero no nos engañemos. Son las que cayeron en manos de los golem y las utilizaban para sus actos de magia. Un rey, Manu o rey Manes, arquetipo perfecto del animal hombre, impuesto en su culto por los sacerdotes del pacto cultural. Una diosa, Loa, nombre secreto y sagrado de la diosa Luna, empleada por los señores de Tarsis. Vocales añadidas a las runas consonantes. Esto es lo que representa esta diosa Loa. Aquí lo explico. Mirad. Las runas con los lidios, digo yo. Voy a hablar del alfabeto para poder entender esto. En Tarsis había un alfabeto de 16 signos, 13 consonantes y 3 vocales. Cuando llegan los lidios a Tarsis y tienen que convivir, tienen que ponerse de acuerdo acerca del número de letras que va a tener el alfabeto. Y lo dejan en 18, que era el número que tenían los lidios. 13 consonantes, 3 más 2 vocales, es decir, introducen 2 vocales. Y por eso aquí se dice que Loa son las vocales añadidas a las runas consonantes. Pasamos aquí. En realidad decir que Belisana, la diosa, también se llamaba Bel y también se llamaba Lilith, misma diosa del fuego. Misma diosa, distintos nombres. Y por último, aquí, que es Tarsis, Tartesos y Reino Tartéside es lo mismo en distintos tiempos y ampliándose. Tarsis es la ciudadela de Huelva,
la cercana a la Sierra Catochar, en la confluencia de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Una zona pequeñita, una ciudadela. Con el tiempo se amplía 4 o 5 veces, concretamente cuando llegan los lidios, y ahora se llama Tartesos. Posteriormente, con el tiempo, llegó a abarcar toda Andalucía y Tartesos se llamó Reino Tartéside. Pues bien, aquí hemos terminado ya con la geografía y los glosarios y vamos a ver ya el resumen de este día. Así que nos vemos ahorita. Hasta ahora. Antes de empezar el resumen, voy a hacer un inciso. La historia oficial ubica por primera vez a los judíos o golem en Israel o Canaán. Pero ¿de dónde llegaron los golem a Canaán? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues la clave nos la da Belicena aquí, porque dice los golem eran los descendientes de la raza roja de la Atlántida, es decir, que los golem vinieron de la Atlántida. Concretamente de la raza roja, representantes del pacto cultural. Y ahora sí, resumen del sexto día. En el siglo VIII a.C., el rey Sargón de Asiria expulsó a los golem de su territorio y se expandieron por Europa, pasando antes por Escitia. Centrándonos ahora en la península ibérica, los golem afirmaban ser el pueblo elegido de Dios para reinar sobre la tierra y reafirmar el pacto cultural con la revelación de un concepto, la singularidad del Uno. El Uno es un Dios macho que imponía la práctica ritual de la sodomía y entre ellos del onanismo. Los golem obligaron a los íberos a destruir o neutralizar sus propias construcciones megalíticas y también a entregarles sus piedras de Venus. Unas piedras las remitían a la Hermandad Blanca en Chambalá y otras las utilizaban en sus actos de magia, y a estas últimas las llamaron huevos de serpiente. Pero hubo una piedra con la que no pudieron hacerse. Era la piedra de Venus, que estaba encriptada en la espada sabia de Tarsis. Por si lo anterior no fuera suficiente, ahora entran en escena otros golem, que son los fenicios, esta vez de Tiro. Los fenicios de Tiro concentraron un ejército de mercenarios para invadir y colonizar Tarsis. Ante esta amenaza, los tartesos solicitaron la ayuda de unos antepasados que ahora se encontraban en Asia Menor, en Asiria. Recordemos que anteriormente el rey Sargón de Asiria había expulsado a los golem de su territorio. Bueno, pues estamos en que los tartesos han solicitado ayuda de un pueblo que son los lidios. Estos antepasados de los que estamos hablando son los lidios, un pueblo pelasgo, los lidios. Y al mismo tiempo que los lidios emigraban a la península ibérica, otros pueblos pelagos como los lidios, también que eran pelasgos también, ocupaban Italia y Galia, siendo conocidos como etruscos, ruscos, truscos, racenos o tirrenos. Ahora vamos a dejar esto último a un lado y vamos a hablar de las relaciones que tuvieron los lidios y los íberos en la península ibérica, porque la alianza, que al principio no satisfacía mucho a los íberos, al final resultó ser todo un acierto para ambos pueblos. Para los lidios, porque en Asia Menor estaban soportando mucha escasez debido a las continuas invasiones que sufrían, y aquellos lejanos parientes, los tartesos, tenían fama por su riqueza y prosperidad. En verdad eran un país rico en hierro, cobre y bronce. Para los íberos, ¿por qué fue un acierto?
Pues porque los lidios eran eximios navegantes, comerciantes y expertos en la fundición y forjado de los metales. Tenían en común los lidios y los íberos que ambos pueblos adoraban a la diosa del fuego, Belisana, Bel o Lilith. En lo que sí diferían era en la lengua y en el alfabeto. Los lidios eran navegantes y comerciantes y para ello necesitaban añadir 2 vocales al antiguo alfabeto de 16 letras, es decir, que su alfabeto tenía 18 letras. Habían añadido dos vocales y si las suprimían perderían la mitad de las palabras que les servían para navegar y comerciar. Recordemos que el pueblo de Tarsis tenía un alfabeto de 13 consonantes y 3 vocales, 16 signos o letras o runas. Aquellas 3 vocales solo las conocían los señores de Tarsis, pues expresaban el nombre secreto y sagrado de la diosa Luna, Loa. En resumen, los lidios tenían un alfabeto de 13 consonantes más 5 vocales, 18 signos, y los tartesos 13 consonantes y 3 vocales, 16 signos. Pues bien, era necesario acordar el número de letras para el alfabeto común, que quedó finalmente en 18, por imposición. Los lidios no podían perder palabras que les servían a ellos para comerciar y navegar. Como consuelo, los señores de Tarsis decían que el número 18 agradaba más a la diosa, a la cual se convino en llamarla Pirena, antiguo nombre común de la diosa Belicena en ambos pueblos. O sea, se convino en llamarla Pirena, entre los lidios y los íberos. Nos dice Belicena que en algún momento de la historia los lidios, al igual que su pueblo, también sufrió la fatiga de guerra, pero que a pesar de ello, los últimos iniciados lidios consiguieron plasmar misiones familiares en un número de estirpes mayor que en el pueblo íbero. Todo lo que se ha expuesto hasta ahora ha transcurrido en el siglo VIII a.C., pero en este momento vamos a remontarnos un siglo atrás, al siglo IX a.C. En el siglo IX a.C., los fenicios de Tiro, Golem, habían fundado la colonia de Cartago, que está en la actual Túnez, en el norte de África. Y los cartagineses de Cartago invadieron la península ibérica y conquistaron Menace, a la que posteriormente rebautizaron como Cartagena. Pasamos ahora al siglo VI a.C. Los escitas llegan a la península cuando la obra de los Golem está ya bastante avanzada. Ahora vamos al siglo IV a.C. Se produce la colonización griega de la península ibérica y también la expansión de la colonia fenicia de Cartago en un amplio territorio ya de la península. Y bueno, aquí ya Belicena no nos habla más de la era antes de Cristo, ahora ya se sitúa en nuestra era y nos dice que en el siglo XVI de nuestra era, dice, los señores de Tarsis vivían con gran esplendor por la explotación del oro y la plata de la Sierra Catochar, que está enclavada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. A pesar de que los fenicios tenían ocupada la ciudadela desde hacía 100 años. Y nos dice también Belicena que se produjo una breve pero encarnizada guerra entre ambos, los fenicios y ellos, que culminó con un tratado de paz que consistía en lo siguiente: los fenicios monopolizarían el tráfico de mercancías que llegaba a la península ibérica. A cambio, los señores de Tarsis gobernarían un país tranquilo.
Y bueno, aquí damos ya por finalizado este 6º día. Ya en el 7º continúa la aventura. Así que hasta la próxima, amigos.